Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, compañera, yo te escucho, no sé quién es, perdón. Lo que pasa es que yo hoy voy a reemplazar al profe John, se le presentó, pues tiene que está en un proyecto, entonces yo hoy los voy a estar acompañando, ¿listo? Yo soy la docente que hoy voy a estar a cargo del grupo de ustedes, pero únicamente por hoy, ya él hoy, dentro de 8 días ya de nuevo se va a encontrar con ustedes, ¿de acuerdo? Vale, profe, buenas noches, qué pena. No, no te preocupes, igual no es normal, obviamente, ¿listo? Entonces vamos a esperar unos minuticos mientras se van integrando los demás compañeros y empezamos de una vez, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces, buenas noches de nuevo. Eh, el día de hoy, vuelvo y les repito, yo los voy a estar acompañando. El profesor John se va a ausentar únicamente por el día de hoy porque pues se le presentó pues otro compromiso académico. Entonces, pues ahorita en este momento se encuentra allá y yo voy a estarlos orientando pues el día de hoy en sus dudas, inquietudes o en la tutoría que hoy vamos a realizar, ¿de acuerdo?
En primer lugar, pues mi nombre es Marta Ruiz. Yo también oriento pues nivel 1 de inglés, entonces pues más o menos el proceso que ustedes llevan con el compañero John. Me recomendó que le recordara a ustedes que este domingo a la medianoche, 11:59 de la noche, se cierra, pues ya digamos que el sistema hace un descargue de notas. Recordemos que ya se cierra el segundo corte, ¿cierto? ¿Y qué se va a tener en cuenta? Pues se va a tener en cuenta el proyecto colaborativo, el módulo 2 o la unidad 2 y pues obviamente la autoevaluación, la que ustedes deben de realizar. Recordemos que cada uno de ellos tiene cierto porcentaje, ¿cierto? Si lo recuerdan o es necesario que de pronto yo les haga retroalimentación del porcentaje de cada nota que se va a sacar para este segundo corte. No sé si lo tengan presente. Bueno, yo les voy a recordar de todas maneras. Dime, Luz. Profe, qué pena, es que no lo escuché. ¿No me están escuchando? ¿Me lo hacen saber? Porfa, es que aquí donde me encuentro la señal es como muy bajita, entonces de pronto no me estén escuchando, entonces me lo hacen saber, ¿sí? Porfa. Lo escucho bien, profe. No sé. Ahora sí, profe. Bueno, listo. Entonces, el porcentaje de este periodo, recordemos que de este corte académico, disculpe, segundo corte, el proyecto colaborativo que tiene un valor del 20%, entonces digamos que era uno de los que tocaba meterle o dedicarle más tiempo. El 13% es la unidad 2 y el 2% es la autoevaluación. Entonces, para que porfa las personas que aún no han realizado la autoevaluación, para que la realicemos y pues digamos que ya terminemos el módulo antes del domingo, antes de las 11 y creo que 59 o 11:45 que está la última posibilidad de la noche para poder finalizar este módulo. De la misma manera, recordemos que si ustedes lo van a realizar el lunes o martes o miércoles, claro que les va a dejar hacer el módulo, pero ya esa nota no se va a tener en cuenta para este segundo corte. ¿Por qué está habilitado el módulo 2? Pues sabemos que si no finalizamos el módulo 2, pues no podemos acceder al módulo 3. Entonces, por esta razón es necesario por estas razones por ejemplo, el domingo en la noche se hace el descargue y otra vez vuelve y habilita, pero ya las notas ya quedan lo que ustedes han avanzado hasta el día domingo. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda o inquietud para yo hacérselo saber al profesor John. ¿No? Ninguna, teacher. Bueno, listo. Entonces yo quiero que me cuenten cómo estamos trabajando el pasado simple, ¿cierto? Nuestra temática es el pasado simple de este módulo, prácticamente que la temática general es el pasado simple. Entonces yo el día de Profe, hoy... buenas noches. Buenas noches, Marta, dime. Profe, es que me quedó una duda sobre lo que tú decías de la autoevaluación. ¿Esa dónde la debemos realizar? Regálame un momentico, ya les voy a compartir, les estaba compartiendo el aula, pero ya les voy a compartir, ¿listo? ¿Me pueden ver mi aula, cierto? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces yo me voy a pasar como el rol ¿de qué? De estudiante. Regálenme un momentico, voy a cambiar el rol para que pues obviamente yo les pueda explicar desde allí. Por eso está bien, Marta, que me aclares, porque la idea es que todos, pues, el que tenga dudas, pues me las haga saber de una vez, ¿listo? Entonces, esta es nuestra página principal, ¿cierto? Nuestra página de inicio y pues obviamente vamos a tener aquí en la parte central algunos pues avisos verdes en los verdes y aquí dentro de esto, no, espérenme un momentico, aquí no es. Entonces aquí donde dice test, ¿sí ves a la parte derecha? Lateral derecha. Sí, profe. Eso, ahí donde dice test, tú le vas a dar clic y donde dice self-evaluation, ahí realiza la autoevaluación. ¿Cuál es el único requisito para que tú puedas realizar la autoevaluación? Pues haber finalizado la unidad 2
desde la unidad 2.1 hasta la unidad 2.5. Ahí se te va a habilitar, o sea, a veces, ¿qué es lo que pasa? Que yo terminé mi unidad y de una vez voy a realizar mi autoevaluación. A veces no se habilita de una vez, entonces, ¿qué es lo recomendable? Salgo, vuelvo e ingreso y ya, pues obviamente allí ya voy a encontrar habilitada la autoevaluación. ¿Listo? Listo, profe, gracias por la Listo. aclaración. No se te olvide que aquí en test es donde está habilitado. Ese día también, de la misma manera, ustedes me pueden decir de pronto, profe, resulta que nosotros ya hicimos el módulo, pueden de pronto decir al profe, yo ya hice el módulo, pero yo lo hice el domingo y terminé a las 11:58. Pues obviamente la autoevaluación también está habilitada hasta el domingo. No sé si ya los que ya tuvieron la posibilidad de realizarla, la hicieron y creo que se habilita hasta las 11:45, 11:58 también. No sé. La verdad no sé, pero sí de pronto los que Profe, ya qué pena interrumpirla. Ahí dice que está hasta el 7 de mayo. hasta el 7 de mayo. Sí, profe, yo estoy acá verificando y dice No, que, espérame, profe, dice, este cuestionario se abrió el martes 11 de enero del 22. sí. Este cuestionario se cierra el sábado 7 de mayo del 22 a las 23:59. Estamos hablando de la misma, de la self-evaluation o de final exam. ¿Cuál de las dos tú abriste? Del CEL. La primera, profe, a mí también me sale lo mismo, que este cuestionario se cerrará el sábado 7 de mayo del 2022 a las 11:59. Porque Listo. dice que examen final no está disponible hasta el momento. Ok, yo ya le voy a compartir entonces la información que ustedes tienen a Johncito para que él nos haga el favor y pues obviamente arregle esta partecita, ¿listo? Entonces va hasta el O día regálame un momentico, domingo. lo llamo de una vez por si él de pronto está cerca del computador, que no nos haga el favor de una vez. Ok, profe. Gracias. Profe, una pregunta. Dime. En la evaluación ahí dice que seleccione una. ¿1 es menor a 5 o 5 es menor a 1? Es que no aparece como, Uno es como menor que... a 5, ¿no? Sí, pero como a veces es al revés, por eso te lo pregunto. No sé qué evaluación tú tengas abierta, la verdad no sé por qué, bueno, la verdad a mí no se me va a habilitar en este momento porque yo no, digamos que si estoy en el rol de docente, disculpen, en el rol de estudiante, pues obviamente no se me va a habilitar. Regáleme en un momentico, voy a volver a mi rol, a ver si de pronto allí podemos mirar un poco más, ¿listo? Y ya les solucionamos el inconveniente. No les puedo arreglar desde esto porque si ustedes se dan cuenta, este NRC es el 1209, pues obviamente no es el correspondiente a ustedes. Pero ya déjenme ver un momentico, yo ya miro y miramos a ver si de pronto podemos visualizar. Profe, por ejemplo, es que dice, realizó las actividades en los tiempos estipulados en la agenda del curso, seleccione una, y dice 1, 2, 3, 4, 5. Pero, Ah, ya. Disculpe, es que no te entendía. Yo pensé que, a ver, 1 es menor, ¿cierto? Y 5 es mayor. Entonces, si tú dices, realizó las actividades, si las realizaste todas, 5, ¿cierto? Esto es lo que, ya te entendí. Qué pena contigo, pero no te había entendido. Bueno, esta es la self-evaluation. De pronto, espérenme a ver si de pronto aquí podemos ajustar algo. No, acá yo no puedo ajustar esto. Bueno, se supone que aquí debe estar habilitado hasta el 3 de mayo, pero ahí sí no entiendo por qué no.
Ah, me está llamando Johncito, regáleme un momentito. Listo, muchachos, ahora sí ya me pude comunicar con el profe John. Me está diciendo que lo que pasa es que ya va a hacer los ajustes para el 3 de mayo, pero que de todas maneras recordemos que como yo tengo que pasar ese módulo 2.5 para poder pasar al módulo 3, ¿cierto? Entonces, por eso es que lo he dejado habilitado hasta el 7 de mayo, pero que ahorita va a hacer el ajuste, igual el sistema, ustedes lo que yo les acabo de decir, el sistema hace el descargue hace el descargue que a las 11:59 y esa es la nota que se va a tener en cuenta para el segundo corte, ¿listo? Entonces, sí me pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, voy a apagar mi cámara por si de pronto esto es lo que me está interrumpiendo, pues obviamente la señal. Cuando hablamos de intentos, mentiras, aquí lo que me va a mostrar son las personas que ya han hecho el intento, si no estoy mal. Sí. Regáleme un momentico, me devuelvo. Y vamos a previsualizar el cuestionario, ¿listo? Que eso es nosotros lo que podemos hacer nosotros como docentes. Entonces, pues aquí nos dicen que vamos a encontrar ciertas preguntas. Recordemos una vez más que donde 1 es menos y donde 5 es más, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, aquí podemos previsualizar. Esta es, ustedes saben de aquí, disculpen, son 22 preguntas. Entonces, de las 22, pues obviamente realizarlo. Ustedes saben que a veces creemos que un 2% es muy poquito, pero muchas veces ese 2% ayuda bastante, ¿listo? Entonces, aquí ustedes lo que van a hacer es marcar una de las respuestas correspondientes, ¿cierto? De 1 a 5. Aquí nos damos cuenta de las 22 preguntas que están haciendo. Le van a terminar el intento y ya. El examen final, pues obviamente ese sí no lo van a encontrar porque ustedes saben que el examen final, ese lo vamos a encontrar, pues obviamente hasta el 7 de mayo. Ese es el que sí se va a habilitar hasta el 7 de mayo. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta, muchachos. O ya nos quedó un poco más claro. Sí, profe. A mí sí. Ok, bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar ahora sí nuestra parte gramatical, ¿cierto? Yo sé que estábamos en el pasado. Yo quiero preguntarles a ustedes, a mí me gusta la verdad que me participen, ¿listo? Incluso me gusta aprender cámara, voy a aprenderla porque a mí me gusta que me vean. Yo quiero que ustedes me digan qué recuerdan de ese pasado simple. ¿Cuál es la función que cumple ese pasado simple? Cuéntenme. A ver, ¿qué recuerdan? Si nos equivocamos, pues corregimos. Para eso estamos, está la profe, están los compañeros, etcétera, etcétera. ¿Qué función cumple este pasado simple? Tell me. Okay, now I'm going to start to speak in English, okay?
So like the idea is that we're going to remember the use of the simple past, okay? So, but the most important for today is WH questions, yes? So, I have a question for you. Tell me, what do you know or do you remember about as the simple past? Tell me. No problem if you want to speak in Spanish. That's okay. That's right. But the idea is that you are going to participate in the class. Okay. Tell me, what are you remembering about as the simple past? ¿Qué recordamos del pasado simple? Sabemos que tiene un verbo auxiliar, ¿cierto? Cuénteme en qué verbo auxiliar es el que tiene el pasado simple. Tell me. No, no se me queden callados, que a mí no me gusta eso. Cuénteme qué función cumple el pasado simple. ¿Cuál es su verbo auxiliar? Ay, teacher, no sé si estaré bien. ¿Ah? Bueno, listo, dale. No te estoy escuchando. No sé si es mi señal. ¿Me están escuchando ustedes, muchachos? Apagar la cámara, a ver si de pronto es eso. Sí, ¿Me están profe, escuchando? se escucha, profe. ¿Sí se escucha? Bueno, listo. Yo les voy a contar, les voy a hacer una pequeña explicación del pasado simple para que nos volvamos a recordar y asociar a él. ¿Listo? Igual yo sé que el profesor John les explicaría súper bien. Resulta que el pasado, todos los tiempos gramaticales, pasado simple, presente simple, futuro simple, perfecto, continuous, todos los tiempos cumplen una función, ¿cierto? O sea, no se llaman así porque sí, sino porque todos tienen y cumplen dentro de nuestro contexto una función. Dentro de ellas, pues obviamente son acciones que yo realicé en el pasado y que ya no las realizo, ¿cierto? Que ya no las estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, cuando yo tenía 10 años, corría rápido. De pronto ahora, pues por mi edad no corro tan rápido que cuando tenía 10 años, ¿cierto? Cuando yo tenía 10 años no tenía arrugas. Ah, bueno, pues obviamente pues, tengo 10 años y ahora tengo cierto de adulta, entonces pues obviamente ya tengo arrugas. Por ejemplo, entonces esa es la función que cumple el pasado simple. Rutinas o acciones que yo realizaba en el pasado. Aquí nos hablan de unos verbos regulares y unos verbos irregulares. ¿Qué me cuentan ustedes de esos verbos regulares y de esos verbos irregulares? A ver, yo quiero que me hablen porque ahorita yo les voy a poner a participar a los que están acá. ¿Listo? Con una actividad que voy a realizar. ¿Qué me hablan ustedes de esos? ¿Qué me cuentan? Cuéntenme algo de esos verbos regulares e irregulares. Tell me. What are the differences between regular and irregular verbs? No? Okay, I'm going to explain to you. Nosotros tenemos los verbos de acción, ¿cierto? Porque en nuestro contexto del inglés y del español y de todo tenemos diferentes clases de verbos, como los verbos modales, como el verbo auxiliar, como los verbos de acción, que estos son verbos de acción, ¿cierto? ¿Y por qué identificamos que es un verbo de acción? Porque es la acción que se está realizando en cada oración. Salto, o sea, por ejemplo, saltar, que es un verbo en infinitivo, ¿cierto? No tiene conjugación de tiempo, saltar. Pero yo puedo decir salto, presente, salté, pasado, y saltado, pasado participio, ¿cierto? O saltando con gerundio. Entonces resulta que esos verbos de acción se dividen en dos partes. Los verbos regulares, que vemos acá en nuestra pantalla, y los verbos irregulares. Entonces ustedes van a decir, ah, sí, ya me acordé. Resulta que los verbos regulares son aquellos verbos que nosotros utilizamos cuando, mentiras, los dos verbos nosotros los utilizamos, pero los venimos a diferenciar cuando los vamos a llevar al pasado o al pasado participio. ¿Y por qué? Porque resulta que los verbos regulares son aquellos que cuando yo los llevo al pasado o al pasado participio les anexo ed. Voy a compartir mi pantalla general, regálenme un momentico para yo poderles explicar aquí en una hoja de Word que tengo descargada, con eso es mucho más fácil para que ustedes me puedan... Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí.
Entonces me voy a venir acá. ¿Ven mi hojita de Word? Sí. Sí, teacher. So look at the regular. Oh, wait a moment because I'm going to put the letters here. Okay. Okay, so regular and irregular verbs. Look at like this. For example, I'm going to put as the regular verb. For example, okay, the normal verb in regular is play. You identify, of course, like this word, like this verb. What is the meaning in Spanish about play? Tell me. ¿Qué es ese play? Ay, no me digan que no sabemos qué es play. Si no les sirve la cámara, aunque sea, escríbanme. La cámara no, sino el audio. Ok, that play is jugar, ¿cierto? Cuando yo lo voy a llevar al pasado, yo puedo decir jugar o juega, pero resulta que cuando lo voy a llevar a pasado, jugó, le pongo una ed. Esto es lo que me identifica. Esta ed que yo estoy trabajando acá, disculpen, que es que está... Oh my goodness, I don't know what happened here. Esta ed es la que yo voy a poner acá, ¿cierto? Por eso me identifica que está en pasado, ¿cierto? Jugar o jugó y el segundo está en pasado, ¿qué significa? Mentiras, jugar, juego o jugó, ¿cierto? Y el pasado participio es igual, play. Play, played, and played, ¿ok? ¿Qué me dice otro verbo? Escríbanme en otro verbo. A ver, aquí yo miro. ¿Quién me escribe otro verbo? En otro verbo regular. ¿No? Bueno, yo voy a darles otro como por ejemplo, cook, cocinar, ¿cierto? Este es el infinitivo o el presente, cocinar o cocina, ¿cierto? Ella cocina, yo cocino, ¿cierto? El presente. Pero cuando lo voy a llevar al pasado, pues le pongo ed, ¿cierto? Como lo podemos saber. Cocinó o cocinado, cooked. ¿Cierto? Esos son los verbos regulares. Los que no cambian su raíz, si nos damos cuenta, no la cambian. El play o el cook queda normalito y lo único que le voy a añadir es la ed. Pero resulta que esto es únicamente para los verbos regulares. No debemos confundir los verbos regulares de los verbos irregulares, porque los verbos irregulares, o sea, todos los verbos, a veces yo me pongo a mirar algunos escritos y creemos que todos los verbos son regulares y no. O sea, por ejemplo, si voy a poner un go, que es ir, pongo goed con la ed, ¿cierto? Y resulta que este es un verbo irregular, que es este que está aquí. Significa en infinitivo ir, ¿cierto? En presente voy, va, vamos, ¿cierto? El pasado es went, mira. Y el pasado participio es gone. Entonces, ahora díganme ustedes, a ver, los que tienen el audio y pueden comunicarse conmigo, ¿qué diferencia para ustedes los verbos regulares de los verbos irregulares? Cuéntenme. ¿Qué diferencian? Cuéntenme. No, ninguno tampoco quiere participar. Miren este otro, por ejemplo, a ver, drink, que sabemos que drink es beber, ¿cierto? El pasado de drink, que es bebió, drank. Y el pasado participio, drunk. Ahora hay unos verbos que no cambian, que también son irregulares, como el cut. Cut. Cut.
¿cierto? Cortar, cortar, cortar. Cortar, cortó, cortado. ¿Y cómo lo identificamos? Pues obviamente dependiendo del contexto. Yo no puedo decir, ayer corto un papel. No, ayer corté un papel. Yo había cortado. Ah, ese también, ¿cierto? Entonces, así es como yo identifico el contexto. Entonces, los verbos regulares de los verbos irregulares, lo que diferencia es que los verbos regulares son aquellos que le agregamos ed. Y los irregulares son aquellos que cambian su raíz o su estructura, tanto en el pasado como en el pasado participio. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia para que lo tengamos presente. ¿Y por qué los debemos identificar? Porque en las oraciones afirmativas del pasado, yo debo poner los verbos en pasado. ¿Listo? Bueno, me voy entonces a ir aquí a mi presentación. Pay attention. Today, the idea is that we are going to understand WH questions. We have some different WH questions. Remember that the close questions is when we answer yes, I did, or no, I didn't, ¿cierto? Una pregunta cerrada es cuando yo digo sí o no, ¿cierto? Entonces, ¿trabajaste esta mañana? Sí. ¿Trabajaste esta mañana? No, ¿cierto? Dependiendo la acción que yo quiera transmitir. Entonces, aquí esto es diferente porque las preguntas de open questions, ¿cierto? Las preguntas abiertas son las que llevan estas WH words, ¿cierto? Who, what, when, where, why, how much, how many, ¿ya? Those are some WH words that we use in the past or in the present or in the future, but are open questions. For example, who. ¿Quién me dice qué significa ese who? ¿Quién me lo hace saber? Cuénteme. Ok. Who is quién, ¿cierto? ¿Quién? And focus in the people, ¿ya? In a person or in the people. When I say, for example, it is an example, who was Pelé? Yes? ¿Quién era Pelé? ¿Cierto? ¿Quién fue Pelé? ¿Ah? The correct answer here is, he was a football player. ¿Cierto? Él fue un jugador de fútbol. Who was Pelé? He was a football player. What? Do you know what? Ok, the idea is that you copy, ¿cierto? La idea es que vayamos tomando apuntes, pues para que obviamente nos ayude. What is qué, ¿cierto? ¿Qué? It refer or focus as a things or an action. What did he do? Es una acción. ¿Qué hacía él, cierto? ¿El qué hacía? Él jugaba fútbol. He played football. ¿Sí ven? Que este played es un verbo regular. Y únicamente los utilizo, o sea, yo cuando voy a llevar un verbo en pasado, cuando lo voy a escribir en pasado, es cuando tengo una oración afirmativa. En las preguntas no miren arriba, por ejemplo, ese do, what did he do? ¿Qué hacía? ¿Por qué no lo pongo? Porque el verbo auxiliar, que es el did, ya lo tiene, ¿cierto? Y como el verbo auxiliar ya tiene el did, pues el verbo de acción va en infinitivo, como el ejemplo que vemos acá, o como en el siguiente, when. What is when? When it's focused as a time, yeah? It is as a time, as a time. ¿Cuándo? ¿Cierto? Aquí me están preguntando ¿cuándo? ¿Ya? For example, when did you buy that car? ¿Cuándo compraste ese carro? ¿Cierto? Entonces, cuando me están diciendo que cuándo compraste ese carro, yo tengo dos posibilidades de responder o dos maneras de responder. La primera, el año, ¿cierto? In 1960, ¿yes? En 1960. Or I can answer, I bought, that it is as the past, ¿cierto? El pasado de buy is bought. I bought that car in 1960, okay? So, the next one, where? What is, or focus as a place, ¿ya? Where, ¿dónde? Entonces me están diciendo que ¿dónde? Where did you go yesterday?
to the park. It's the same. Aquí también podemos responderlo de dos maneras. ¿A dónde fuiste ayer? I can answer to the park, al parque. Yeah? But we can answer I went to the park. ¿Cierto? Yo fui al parque, I went. El pasado de go, recordemos que es went. The next one, why? Why is a reason. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Por qué fuiste allí? ¿Cierto? Es una razón que me están preguntando. Pero resulta que ese why, hay dos palabras que significan lo mismo. El why y el because, como nos damos cuenta aquí. Ah, bueno, ¿y en dónde yo utilizo ese why y en qué momento yo utilizo el because? Resulta que el why yo lo utilizo para preguntar, ¿cierto? Why did you go home? ¿Por qué por qué te fuiste para la casa? ¿Yes? Y el because es para responder, ¿cierto? ¿Por qué te fuiste para la casa? Porque yo estaba enferma, ¿cierto? Because I was ill. It's a reason. And the last one is how many, how much. Yes, it's a quantity, ¿cierto? Cantidad, estamos hablando acá. For example, how many books did you read? ¿Cierto? ¿Cuántos libros leíste? I read 5. Yo leí 5. ¿Listo? Entonces, este es el uso de las WH questions. Look at like this. Miremos la estructura gramatical. Siempre en cada pregunta, ¿cierto? Con WH questions, lo primero que vamos a poner son estas, las WH questions. Second is the auxiliary verb. Was, did, yeah? It is the auxiliary verb. Third is subject. Yes, we can use I, we, you, he, she, it, or real names. Real names, for example, Pele, Marta, the cat, the dogs, the teachers, the student, etc., etc., okay? So those are the differences between like this. And the verb in infinitive, ¿cierto? Aquí en preguntas ponemos el verbo en infinitivo. No lo conjugamos en pasado, sino lo ponemos en infinitivo. And finally, the complement. Yes, algunas palabras requieren el complemento, como peleé, como buy that car, yesterday, home, yes, books, etcétera, etcétera. Right? Si van teniendo alguna pregunta, porfa, háganmela saber. Continuously, it is like the grammatical structure, ¿cierto? Aquí encontramos la gramática, la estructura gramatical. WH word, did, that is the auxiliary verb, subject, verb in infinitive, look at like this, verb in present or infinitive, and the rest of the sentences or complement, yeah? It is like the grammatical structure for that. Continuously. ¿Qué pasa? Aquí me están diciendo lo que yo les decía hace tiempo. Cuando yo voy a hacer una pregunta, ¿cierto? En pasado, el verbo, en este caso, mi verbo de acción es el go, ¿cierto? Where did you go yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Y miren que en nuestra parte derecha, en la parte superior dice present past, ¿cierto? Entonces me están diciendo que cuando yo tengo una pregunta, el verbo va en presente o en infinitivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya lleva el verbo auxiliar y el verbo auxiliar es el did, ¿cierto? Y miren en la parte de abajo, cuando va a hacer una oración en afirmativa o una respuesta afirmativa, el verbo sí va en pasado, por eso están tachando, por eso tachan el go y resaltan el went, ¿cierto? I went to the park, ¿cierto? Yo fui al parque, ¿ok? Ok, I have a dynamic. No, wait a moment. First, I have a video for you, and next, I'm going to put you a dynamic, okay? Wait a moment, I'm going to share the video. ¿Van teniendo algunas dudas, muchachos? Yo voy a poner entonces aquí el video, que está volviendo a cargar porque ya se había descargado.
Listo, necesito que ahorita porfa me diga alguna, si están escuchando o no escuchan, alguna o alguno, ¿listo? Pues obviamente para yo saber. Vamos con el ejercicio de escritura y de escucha en inglés. Are you Sí, listening to profe, me? se escucha. Ok, bueno. Vamos a escuchar esta lección de Pacho. A mí me gusta este youtuber. Explica muy bien, ¿cierto? Y aparte de eso, pues digamos que aclara como todas esas duditas que tenemos de más. Entonces yo siempre trabajo con Pacho porque Pacho explica muy bien. Vamos a escucharlo un momentico. Ya les voy a poner, de pronto hago un stand-by y si no, pues al final, si tienen alguna pregunta, por favor, de nuevo, háganmela saber. ¿Listo? Que lo hayan podido hacer muy bien y que se hayan sorprendido con sus resultados. Si no, despacio que poco a poco vamos a ir progresando. El día de hoy vamos a seguir con nuestro pasado simple, pero Pacho, ¿cuándo vamos a pasar al nivel intermedio? Ya viene ese nivel porque apenas terminemos nuestro pasado simple, venimos con futuro y del futuro ahí sí estamos listos entonces con las bases para trabajar ese nivel intermedio. Bien, vamos despacio, lo importante es aprender. Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a incluir esas double question en pasado simple y algunas de las double question que hemos visto en el curso están acá en la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenemos algunas oraciones como esta en este caso y algunas otras que van a aparecer aquí arriba, que es como una respuesta. Pero a esto le vamos a hacer algunas preguntas. Dependiendo de lo que nosotros queramos saber, es la double question que vamos a utilizar. Hay algunas que no se pueden utilizar en todas porque eso depende mucho. Entonces vamos a analizar un poco. Look at this number one. He went to the zoo yesterday. Él fue al zoológico ayer. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Cuando decimos él fue al zoológico ayer, podríamos hacer algunas preguntas. Vamos a mirar si podríamos preguntar con when. ¿Podríamos utilizar ese when ahí? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Por qué? Porque when es cuando. Y yo estoy utilizando un adverbio acá, que es un adverbio pasado, que es yesterday. Entonces, yo podría preguntar cuándo fue él al zoológico, ¿sí? Utilizando el mismo, vamos a utilizar los mismos verbos que tenemos acá, en este caso es el verbo. ¿Se cayó el internet o soy yo? Y lo vuelvo a poner porque se cayó el internet. Vuelvo a repetir hasta donde quedaron. ¿Listo? Zoológico ayer. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Cuando decimos él fue al zoológico ayer, podríamos hacer algunas preguntas. Vamos a mirar si podríamos preguntar con when. ¿Podríamos utilizar ese when ahí? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Por qué? Porque when es cuando. Y yo estoy utilizando un adverbio acá, que es un adverbio pasado, que es yesterday. Entonces, yo podría preguntar ¿cuándo fue él al zoológico? ¿Sí? Utilizando el mismo, vamos a utilizar los mismos verbos que tenemos acá, en este caso es el verbo ir, ¿sí? Pacho, pero es que es el verbo, ahí está en pasado, sí, recuerden que la forma base es go y el pasado es went, because this is an irregular verb, eso es un verbo irregular. Entonces, ¿cuándo fue él al zoológico? Esta sería una posibilidad que yo podría tener acá presente. Vamos a mirar entonces con este what acá. ¿Qué fue él ayer? No. ¿Qué visitó él ayer? Sí, podría ser qué visitó, pero mire que tendríamos que manejar un verbo adicional que no está acá. Y la respuesta sería, él visitó el zoológico ayer. Sí, aunque he went to the zoo yesterday, it's okay too. También estaría buena. Sin embargo, no es como la más adecuada, entonces no la voy a utilizar. Vamos a ver este where, que también sería una alternativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lugar. Y where indica dónde. Entonces ahí yo podría, ¿dónde fue él ayer? ¿Sí ven? Entonces la podríamos manejar. Vamos a mirar si este why podría aplicar. Why, ¿por qué? ¿Por qué fue él al zoológico? Podría ser una buena pregunta, pero aquí no están argumentando. Él fue al zoológico ayer porque no lo están argumentando, entonces descartada. Estamos preguntando, podríamos preguntar cómo fue al zoológico. No. O podríamos preguntar cuánto tiempo estuvo en el zoológico o algo así. No. Y cuántos y cuánta, mucho menos. Entonces, vamos a utilizar una de esos double question que tenemos acá. En este caso, vamos a empezar con este when. ¿Cómo sería la pregunta? La pregunta la vamos a sacar de esta forma. When, que es nuestro cuándo.
Normalmente las preguntas en la estructura que se maneja siempre van a comenzar con esas doublet question. Luego vienen los auxiliares, en este caso el auxiliar de pasado que estamos manejando es ¿cuál? Es did. When did. Luego, ¿qué viene? En la estructura se maneja el sujeto o el sustantivo que está realizando esa oración. En este caso es el sujeto que es, o ese pronombre que es he. When did he? Y luego vamos a venir con el verbo. ¿El verbo ir cuál es? El verbo went, ¿sí? Porque estamos hablando de fue, ¿cierto? Mucho cuidado acá. Este verbo no lo puedo colocar aquí en esa forma. Necesito es el verbo en su forma base que es go. Pacho, ¿por qué? Porque acá estoy trabajando el auxiliar y el auxiliar requiere que el verbo esté en su forma base. O sea que esto no va a estar en went así en pasado. Entonces, when did he go? Y el complemento que es to the zoo. Ahí está esa, and this is a question mark, so I put the question mark at the end. Pongo el sin interrogación al final. Ahí está entonces. Si quieren hacerle la prueba, esto lo pueden hacer también así. Vamos a darle una vueltecita por la parte negativa. Entonces sería como, él no fue al zoológico. We say here, he didn't. Yes, he didn't. ¿Cuál sería el verbo ir? Ya sabemos que ese es el go. He didn't go to the zoo. Y ayer ya le colocamos esa parte final, yesterday. Él no fue al zoológico ayer. Bueno, aquí dice un stand-by, muchachos o muchachas, para que entiendan lo siguiente. Si ven aquí estamos viendo en sus tres formas las oraciones, que era lo que yo les decía. Trabajamos el go. Bueno, ya de acuerdo a los verbos regulares e irregulares que yo les expliqué, ese go, ¿qué es? ¿Un verbo regular o un verbo irregular? Solamente respóndanme en eso, por favor. ¿Qué es? What is it? ¿Regular o irregular verb? ¿Irregular? Pues me pareció escuchar. Es un verbo irregular porque cambia su, ¿cierto? Cambia su estructura, su raíz en el pasado. Sabemos que el pasado de go es went, ¿cierto? Entonces, mire, la primera oración que vemos que dice he went to the zoo yesterday. Él fue al zoológico ayer. Está en pasado, ¿cierto? ¿Y por qué ponemos ese went en pasado? Porque obviamente debe de, en su estructura gramatical, como no cuenta con el verbo auxiliar que es el did, pues el verbo de acción debe de ir en pasado. En la pregunta, when did he go to the zoo? ¿Cuándo fue al zoológico? ¿Cierto? ¿Cuándo? Aquí nos damos cuenta que el did, ¿cierto? Lleva el verbo auxiliar y por ende el verbo de acción, que es el go, va en infinitivo, ¿cierto? No va en pasado. Y lo mismo pasa con la negación. Como lleva verbo auxiliar, el verbo de acción va en infinitivo. ¿Listo? Vamos a continuar. Mire lo que pasa. Vamos a hacerle la prueba en la parte interrogativa acá. ¿Por qué esta es la estructura y no otra? Vamos a mirar. ¿Qué es lo que hacemos en la interrogativa? En la interrogativa usted mueve este auxiliar, o sea que este es el que está iniciando la pregunta. Al moverlo, el pronombre pasa a esta segunda posición, entonces sería did he y lo demás. Did he go? Did he go to the zoo? Yes, to the zoo. Yesterday. Ahí esto es nuestra forma de trabajarlo. Estoy preguntando que si fue él al zoológico ayer. Sí, está bien. Eso es una muy buena pregunta, pero mi intención no es saber si él fue o no al zoológico. Mi intención es ¿qué? Saber qué. ¿Cuándo? Entonces, por eso es que yo voy a colocar acá esto. Entonces, nuestra pregunta ¿qué es? When did he go to the zoo? ¿Cuándo fue él al zoológico? Entonces, mire la estructura. Did he go to the zoo? Did he go to the zoo? ¿Y qué va a pasar? Ese when antepone este auxiliar porque necesito es. Aquí dice, ¿fue él al zoológico ayer? Y aquí es, ¿cuándo fue él al zoológico? Ustedes dirán, Pacho, pero ¿por qué acá ese yesterday no está acá? Pues muchachos, vamos a poner un poco de lógica. Si colocamos tal cual este yesterday acá, entonces va a decir algo así. ¿Cuándo fue él al zoológico ayer?
Mire que suena raro, entonces por eso acá en la pregunta no está ese yesterday. Bien, vamos a hacer entonces con esta otra, con where, para que miremos la otra alternativa. Entonces, ¿dónde fue el ayer? ¿Cómo sería la pregunta? Entonces ya sabemos que arrancamos con ese where, que es dónde. Luego, ¿qué viene? Nuestro auxiliar. Where did? Ahora el sujeto, sí, el que está implicado, que es he. Where did he go? En su forma base el verbo. Where did he go? Yesterday. Mire que acá yo ya no menciono el zoológico. ¿Por qué? Porque yo quiero decir dónde fue el ayer. Where did he go yesterday? Para que me digan que he went to the zoo yesterday. Si mencionamos acá el zoológico, queda un poco rara la pregunta. Bien. Como esta, vamos a hacer algunas otras oraciones. Entonces, permítanme acá. Let me erase the board and I'm going to continue with you in a few seconds. I'll be back. Okay, guys, now we're going to practice with these 6 exercises. They are very, very easy for you. So I want you to do them first and then we're going to check them all together. ¿Sí? Después las vamos a chequear juntos todas. Look at this number 1. He watched a film in his house. Él vio una película en su casa. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a hacer alguna pregunta, por ejemplo, con este what. ¿Qué vio él en su casa? Puede ser. O ¿qué vio él? También podría ser alguna alternativa. Sí, ya saben que tenemos varias opciones que podrían aplicar. Tendríamos que depender como de nuestra intención. Vamos a hacer entonces ¿qué vio él en su casa? Entonces, ¿cómo sería? Ya sabemos que es ese what. Nuestro auxiliar es did. What did he? This is the pronoun that we have in that sentence, el pronombre que tenemos en esa oración. What did he watch? Sí, mucho cuidado en esta parte porque no le vamos a colocar el ed. ¿Por qué no, Pacho? Porque recuerde que estamos acá con nuestro auxiliar. Entonces, what did he watch in his house? Sorry, in his house. En su casa. ¿Qué vio él en su casa? Mire qué fácil esa pregunta. ¿Ves? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? He watched a film in his house. Ahí está entonces. Look at this number 2. They came here by taxi. ¿Ellos qué? Ellos vinieron. They came here by taxi. Ellos vinieron en taxi. Recuerden que ese by también puede ser por. Ya haremos alguna diferencia luego de ese by. Entonces, ¿cómo podríamos preguntar aquí? ¿Sí? ¿Cómo vinieron ellos acá? Entonces, ¿cómo? Ya sabemos que es ese how. Podría ser nuestra alternativa. Entonces, acá está how. Our auxiliary here is did, nuestro auxiliar. How did? Estamos hablando de quiénes, de ellos. How did they? Y nuestro verbo en su forma base es ¿cuál? The verb come. Sí, recuerde que es un verbo irregular. This is an irregular verb. And in the present we say come. And in the past we say came. Come and came. Entonces recuerde que no vamos a colocar ese que está allá que es came. ¿Por qué? Porque es la forma base. How did they come here? Ahí está muy fácil. Mira entonces, ¿cómo vinieron ellos acá? How did they come here? Number 3. We stayed in Italy for 3 months. Nosotros nos quedamos en Italia por 3 meses. Entonces podríamos utilizar ¿cuál? How long? ¿Sí? Vamos a preguntar cuánto tiempo estuvieron en Italia. How long? ¿Sí? Vamos a mirar entonces. How long? ¿Cuál es el pronombre? ¿Cuál es? We no es. ¿Por qué no? Porque yo voy a preguntar cuánto tiempo estuvieron ustedes en Italia. Pacho, pero es que ahí dice nosotros. Puede ser. Lo que pasa es que si usted utiliza nosotros es como una autopregunta. ¿Cuánto tiempo estuvimos nosotros en Italia? Puede ser una autopregunta y puede estar correcta. Sin embargo, acá vamos a hacer la intención es así. Yo pregunto para que sean ustedes los que me respondan. How long did you stay in Italy? How long did, yes, did you stay? Sí, vamos a colocar este verbo acá. Recuerde que nos lleva ed. Did you stay in Italy? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Italia? Entonces, ¿cuál es la respuesta? We stayed in Italy for 3 months. Ahí está entonces, muy fácil. Mire que yo pregunto por ustedes y la respuesta es con nosotros. Look at this number 4. I spent a lot of money last month. ¿Sí? ¿Yo qué? Yo gasté mucho dinero el mes pasado. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? ¿Sí? ¿Cuánto dinero gastaste? Podría utilizar esto. Entonces, utilicemos ese how much, que sabemos que es cuánto o cuánta. How much, ¿cuánto qué? ¿Cuánto dinero? How much money? ¿Cuánto dinero qué? Gastaste tú. Pacho, pero es que ahí vuelve y aparece ay, como en la anterior. Recuerden, ¿cuánto dinero gastó usted? Para que la respuesta sea yo gasté, sí, mucho dinero. Entonces, how much money? Y luego, ¿qué viene? Nuestro auxiliar, que es ese did. How much money did you
spend, ese es el verbo en su forma base, spend en presente, spend last month. Ahí estaría entonces nuestra oración número 4 lista. ¿Cuánto dinero gastaste? How much money did you spend last month? Look at this sentence number 5. She went to the doctor because she felt sick. ¿Sí? Miren acá entonces. Ella fue donde ella fue al doctor porque ella se sintió que enferma. Entonces podríamos utilizar una como cual para variar. Podríamos utilizar ese why. ¿Por qué fue ella al doctor? Pacho, ¿y por qué why? Porque mire que allá estamos utilizando ese because, que el because nos hace como la argumentación. Entonces vamos a preguntar por qué fue ella al doctor. Entonces, ¿cómo sería? Why, ¿sí? Nuestro auxiliar que es cuál? Did. ¿Y estamos hablando de quién? De ella. Why did she go? Why did she go to the doctor? Sí, ahí está entonces, muy fácil. She go to the doctor. ¿Por qué fue ella al doctor? Mire entonces, ¿y por qué fue? Because she felt sick, porque se sintió enfermo. And finally, number 6. They read the story very well yesterday, que ellos leyeron muy bien la historia ayer. Mucho cuidado por favor acá. They read the story, read. Pacho, pero eso no es read. Read es en presente, la pronunciación en presente, pero acá es en pasado, que es read. Pacho, ¿y uno cómo sabe que está en pasado? Recuerden que el contexto es muy importante. Y mire lo que tengo ahí al final, que es yesterday. Entonces, yesterday es un adverbio de pasado y entonces me da la noción de que esa oración está en pasado. They read the story very well yesterday. Entonces, ¿qué podríamos preguntar acá? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo qué, Pacho? Entonces, miren esta, muchachos. ¿Recuerdan esto? How well. ¿Qué significa how well? Que también leyeron ellos la historia ayer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. How well. Our auxiliary here is did. How well did they? Yes. Read. Mucho cuidado que aquí sí es read. ¿Por qué? Porque es la pronunciación en presente. Read and read. Ahí está. How well did they read the story? The story yesterday. Ahí está entonces esta oración y está en pregunta. Vamos a mirar algo acá que puede ser una pregunta, una posible pregunta. Ustedes dirán, Pacho, pero mire que allá está yesterday también y acá también. ¿Y por qué allá era read y acá read? ¿Por qué será, muchachos? A ver, pensemos. Recuerde que este did que está acá nos hace que el verbo esté en su forma base y en su forma base es read y en pasado es read porque estamos utilizando también el adverbio de pasado que es yesterday y es por eso que tenemos que hacer una variación en la pronunciación. Sí, hay varios verbos como esos, pero ya nos vamos a ir acostumbrando un poco y espero que lo estén repasando bastante con la lista de verbos que les dejé. Bueno, muchachos, les voy a dejar. Okay, do you understand? Or more or less? ¿Todos tienen aquí audio para que participemos de la siguiente actividad que vamos a realizar? Hello. Sí, profe. Bueno, listo. Yo quiero que todos participemos lo que más podamos de acuerdo a lo que acabamos de realizar, ¿de acuerdo? Entonces regálenme un momentico, les voy a compartir la última, que es una actividad que vamos a realizar. Aquí está. Bueno, aquí nos van a poner unas palabritas y nosotros vamos a seleccionar cuáles. Voy a un momento. Ok. Question number 1. Okay, it is our context. Look like this. Did you do yesterday? I went shopping. ¿Cuál ustedes considerarían que es la respuesta correcta? Si nos equivocamos, pues vamos a aprender. A, what, B, where, or C, who. Profe, la B, where, no. No, para mí es what. What, listo. A la, Dice, sí. y la otra.
Ok. Entonces aquí me están diciendo, ¿qué hiciste ayer? ¿Cierto? Yo fui de compras. Vamos a mirar a ver si sale la respuesta. Muy bien. Yes, it is the correct. What did you do Un yesterday? 10, un 10 para mí. Yes, excellent. Question number 2. What is the correct answer? Look like this. Did you get to San Francisco? We traveled by bus. Who, where, how? B, profe. B is where. Okay, another option. Another option. Ok, bueno, vamos a mirar a ver si la vi. How. La C, how. Dime. La C, How? how. ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cómo se fueron? Bueno, vamos a ver cuál de las dos es. Yes, it is the how, because here, aquí no nos están diciendo cómo, ¿cierto? Mentira, no nos están diciendo dónde, sino nos están diciendo que cómo, ¿cierto? Cómo nos fuimos para San Francisco. Nosotros viajamos en bus. We traveled by bus. How did you get to San Francisco? Question number 3. All were you last year? I was 23. What is the correct answer? Teacher, ¿cómo es que se pronuncia la A? Why? It is why. ¿Por qué? ¿Sí? Profe, yo digo que es la C, how. How. ¿Tú me dices que how? Listo. ¿Hay alguna otra opción? El profe, estoy indecisa. A ver, ¿tú cuál crees? A ver, dígame, no hay problema. La primera, profe. Why, listo. Yo les voy a preguntar ahora a alguna de ustedes que me responda la siguiente pregunta. How old are you? ¿Cuántos años tienen? How old are you? ¿Cómo sería esa respuesta? How old are you? In that moment, in this moment, how old are you? Profe, me confundí, o sea que sería con la C. ¿Estás Sería diciendo? la C, ¿cierto? Porque Sí, profe. esto es cuando yo voy a decir cuántos años tienes, ¿cierto? ¿Cuántos años tenías el año pasado? Ahora, si me preguntaran ahora, how old are you? ¿Cuántos años tienes ahora, cierto? Entonces, esa es la diferencia, ¿cierto? Siempre para nuestra edad. ¿Y por qué respondemos con el verbo to be? Porque yo no puedo decir I had or I have. Una de las reglas gramaticales para la edad es que yo voy a responder es con el verbo to be. I am, por ejemplo, ¿no? I am 25 years old. Yes? How old were you last year? I was 23. Yo tenía 23. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Yes. How old were you last year? Question number 4. Was that noise? It was just the wind. For you, what is the correct answer? Tell me for you, what is the correct answer? Was that noise? It was just the wind.
¿No? ¿Sería sí, teacher? No. No. Sabemos que where no nos están preguntando dónde. Están preguntando ese ruido, ¿cierto? Ese ruido. Eso era, solamente era el viento. Profe, entonces sería la C. La A. La C. La C o la who es quién, ¿cierto? Sí. Eso. Y el what, no mentiras, disculpen, el what es No, quién. al contrario, profe. Sí. Eso. Entonces, ¿ustedes cuál dicen que es? Pues para mí es la C porque es cómo fue ese ruido. Pues estoy mal. ¿Qué es quién? Acuérdate que ese es quién, ¿no? ¿Quién es? Esos son mis libros. ¿Cuál es el qué? A ver, dijimos que el what era qué. What es qué? Es que el where, Profe, es el wo, where, la C. Para mí también es la C, profe. Y si no, me perdí. no, póngale cuál era. El what sabemos que es qué, ¿cierto? ¿Y el was quién? El where es dónde, ¿cierto? Y el who, ¿qué es el who? No sé. ¿Quién? 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 Entonces, Esto entre la A y la C. entonces La C, ustedes dirían, teacher. ¿quién es ese ruido? O ¿quién es ese ruido? ¿O qué es ese ruido? ¿Cuál sería, la A o la C? Sí sería la A. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Muy bien. Vamos a mirar. Yes. What was that noise? Acuérdate que el otro es quién. ¿Quién o quiénes? ¿Listo? Question number 5. Were they? They were at the library. Where, what, or when? For you, what is the correct answer? Where, what, or when? A, were they? They were at the library. ¿Cuál considerarían ustedes que es aquí? ¿No? ¿Qué nos están diciendo? Estaban ellos. Ellos estaban en la biblioteca. Ahora, ¿cuál sería aquí de acuerdo a ello? Where, Profe, la B. What? la vez, ¿qué estaban ellos? ¿Qué estaban ellos? No, no es. ¿Qué eran ellos? Ahí sí me perdí. ¿Eran ellos? Yo no puedo decir, ellos eran en la librería. ¿Sí ves que no? Ah, ok. Acordemos que el A, ¿qué significa? Where, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Dónde? La B significa what, ¿qué? ¿Cierto? Y la C Sí. significa cuándo. Entonces, tú me dices que la A, ¿cierto? Vamos a mirar. ¿Cuándo? Sí. Espera, me perdí entonces. ¿Cierto? Where. ¿Dónde estaban ellos? ¿Cierto? Ellos estaban en la biblioteca. ¿Cierto? Aquí no nos estaban preguntando qué estaban ellos, ni cómo estaban, ni cuándo estaban ellos, sino dónde estaban ellos. ¿Listo? Ok, no problem. A ese aprendemos. Where were they? Question number 6. Did you have lunch? We had lunch at noon. ¿Qué creerían ustedes aquí que es la respuesta correcta? A ver. How, ¿qué es qué? ¿Quién me dice qué es ese how?
How es cómo, ¿cierto? What, qué y when, cuándo. Entonces vamos a ver, ya que ustedes, cuál es la respuesta acá. When, ¿cierto? ¿Qué es cuándo? Cuando ustedes almuerzan o tienen su almuerzo. We had lunch at noon. Nosotros tenemos el almuerzo al mediodía. ¿Ok? Continuous. When did you have lunch? Question number 7. Was your teacher? Miss Jones was my teacher. ¿Qué? ¿Quién o por qué? ¿Cuál consideran? What, who, and why. Teacher sería la C. La C, ¿por qué? ¿Por qué era tu profesora? Miss Jones era mi profesora. Entonces, aquí, ¿qué sería el what, who, or why? Acordémonos que el what, ¿qué significa? ¿Qué? Who es quién y why es por qué. A ver, ¿quién me dice cuál es la respuesta? What, who, or why. Miren muy bien. Bueno, lo vamos a hacer entre todos. El primero, si me dijeran, ¿qué es tu profesora? Miss Jones es mi profesora. ¿Sí? ¿Está correcto? La, what? La segunda, who. ¿Quién era, no mentiras, es no, ¿quién era tu profesora? Miss Jones era mi profesora. ¿Tiene coherencia? La siguiente, ¿por qué era tu profesora? Miss Jones era mi profesora. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta correcta? A, B o C. ¿Qué me dicen? No, se quedaron callados. Ok, the correct answer is B. ¿Quién es tu profesor? ¿Quién era tu profesora? Teacher, yo le dije que... Ah, no. Who was Me your confundí ¿Quién? con la I y la O. ¿Sí ve? ¿Quién era tu Question number 8. question number 8? Were you late? I missed the bus. ¿Cierto? Llegaste tarde. Yo perdí el bus. Yo sí. O sea, no alcancé a coger el bus. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué me dicen? ¿No? No, a ver, tenemos el when, que es, La A, profe, cuando. El cuando why, perdí el autobús. entonces dice, no, porque de arriba me están diciendo, llegaste tarde, ¿cierto? Llegaste Y ahí tarde. dice, yo perdí el bus o el autobús. Entonces me están diciendo, el when, que significa qué, cuándo. El why, que significa por qué. Y el who, que significa quién. Ok. Entonces, Miren muy bien. ¿Será que yo puedo decir, cuando llegaste tarde? Yo perdí el bus. ¿Será que tiene coherencia? La B. ¿Por qué llegaste tarde? Perdí el bus. ¿Quién llegó tarde? Perdí el bus. ¿Cuál es la correcta? A, B o C.
¿Qué me dicen? Sería we. ¿Por qué? Why, ¿cierto? El por qué, ¿cierto? Why. ¿Por qué? Why were you late? I missed the bus. ¿Por qué llegaste tarde? Perdí el auto. Why were you late? Okay. Question number 9. Ate the cake. Stewart ate it. Entonces se comió la torta. Stewart se la comió. Aquí, ¿qué es? What, que es qué. Who, que es quién. Or how, que es cómo. Se comió la torta. Stewart se la comió. ¿Cuál iría aquí? What, who, or how. No. Bueno, aquí les voy a ayudar. ¿Quién se comió la torta? Stewart se la comió. ¿Cuál sería entonces? ¿La A, la B o la C? A, B or C. Who, ¿cierto? Who ate the cake? Stewart ate it. Yes. ¿Quién se comió? Who ate the cake? Question number 10. Was that on the phone? It was Steve. Estaba en el teléfono. Era Steven. ¿Qué me dicen? A ver, las escucho, los escucho. ¿Ya se me desconectaron? Vamos a ver. No, teacher, todavía estoy por aquí. ¿Están mirando cuál es la respuesta entonces? Ok, profe, espérame un minutito. Dale. ¿No? Teacher, ¿la ve? Teacher, ¿la ve? Cuéntame. Sí. ¿La ve? ¿Cuál? La ve. Bueno, listo. Ok. Yes. ¿Quién era el teléfono? Era Steven. Ok. Who was that on the phone? Question number 11.
Did she say? She said goodbye. Dijo ella. Ella dijo adiós. Eso está fácil. A ver, eso está más fácil. Es que solamente no están participando todos. La idea es que participemos todos. ¿Qué me dicen? ¿Qué, cuándo o quién? Dijo ella. Ella dijo adiós. A ver, aquí es que dijo ella, ¿cierto? What? What did she say? ¿Qué dijo ella? Question number 12. Oh my goodness. They graduated. They graduated in 2014. Se graduaron. Ellos se graduaron en el 2014. ¿No? ¿Tampoco? ¿Qué, cuándo y quién? ¿O quiénes? Teacher, ¿sería la B? Sí, sería que cuéntame. La B, la B. ¿Cuál? ¿La B? No, ¿A, no, B no. o C? Sí. La B, profe. Es que se me fue otra vez el internet, Dios santo. Ok. Bueno, es que se me ha ido la esta. La B, when. When did they... Ok. ¿Cuándo se graduaron ellos? Yes. When did they graduate? Question number 13. Vamos a llegar a la 15 y ya, ¿listo? Time did you go to bed? I went to bed at 11 o'clock. ¿A qué hora tú vas a la cama? Ibas a dormir o a la cama. Yo iba a la cama a las 11 en punto. How time, when time, what time, ¿cierto? ¿A qué hora ibas tú a la cama? A ver, los escucho. Teacher, otra vez yo. La B. ¿Cuándo? Ay, la profe no me escucha. Ya estoy, es que no sé por qué se me está molestando tanto el... Ah, ¿Cuál? la B, para mí la B. La B. Bueno, listo, vamos a ver y les digo si sí o no. Muy bien. La B me estás diciendo cuándo, acordémonos que cuánto, ¿cierto? ¿O cuándo? ¿Cuándo tiempo o cuánto tiempo no? ¿Qué tiempo, cierto? ¿Qué tiempo Ah, ok. o a qué horas? What time did you go to bed? I went to bed at 11 o'clock. What time did you go to bed? Bueno, vamos a hacer la última.
La última y ya. Question number 14. 14. She see a doctor. He hurt his hand, ¿cierto? Fue al doctor, ¿cierto? O visitó al doctor. Él cortó su mano. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿No? Cuando yo pregunto algo a alguien, ¿por qué fuiste al doctor? ¿Por qué estabas allí? ¿Por qué esto? ¿Cuál sería la respuesta? A, B o C. La A, profe. Pues no sé si... La A, ¿cierto? ¿Por qué? Why? Why did he see? Why did he see a doctor? Ok, muchachos, a ver, cuéntenme en qué dudas se les generó, inquietudes frente a ello. Or did you understand? More clear? ¿Más claro un poco? Yes, teacher. Yes, do you understand? Okay, do you have some questions? Tenemos preguntas sobre la plataforma, sobre la temática. Vuelvo y les repito, muchachos, no se les olvide que este fin de semana pues ya se cierra todo, pues de pronto los que no se pudieron conectar iban a ver la grabación de la clase para que tengan en cuenta que es importante que estemos al día en el módulo 2, que debemos de realizar la autoevaluación. El profesor me dijo que ya iba a actualizar la fecha. Y también pues me imagino que ya todos presentarían el proyecto colaborativo que se debió de haber presentado hace 8 días. No sé si ustedes, las tres chicas que quedan aquí en el aula, de pronto tengan en clase tengan alguna pregunta sobre el aula, sobre el módulo, sobre la clase, no sé, las escucho. Profe, por mi parte ha sido claro. ¿Ha sido claro? Listo. Recuerden pues que obviamente ya dentro de 8 días el profe ya va a estar con ustedes, se va a ver nueva temática porque ya es la temática enfocándonos en el módulo 3, ¿cierto? Y pues digamos que es importante que aprendamos cada tiempo gramatical porque uno hace parte del otro, ¿cierto? Entonces yo cuando ya llegue a nivel 2, finalizando nivel 3, debo saber todos los tiempos gramaticales, ¿cierto? Para poder trabajar voz pasiva, para poder, bueno, trabajar los condicionales, muchas cosas que vienen después. Entonces, no sé, muchachos, tengo estos 2 minuticos para que ustedes me digan si tienen alguna otra duda. Teacher, por mí todo quedó claro. Ahí. ¿Todo quedó claro y los demás? Teacher, solamente estamos 2 compañeras, la compañera Marta y Sí, profe, sí, todo la quedó claro. compañera María Fernanda. Listo. Entonces, muchachas, yo les dejo entonces que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho y pues ya dentro de 8 días se encuentran con su maestro, ¿listo? Bye bye, see you. Have a nice. Muchas gracias, teacher. Thank you, Okay. profe. Bye bye. Bye bye, see you.